Estamos al analista Jorge Illescas sobre esto que ya transcurre. Don Jorge, son delitos que prácticamente ya existe un proceso en nuestro país, pero que incurre esta lista Angel ya publicada, ya actualizada prácticamente, y que aparecen ya listas de diputados del Partido Libertad y Refundación. Un gusto tenerlo aquí en TN5. Muchas gracias, buenos días. En realidad yo creo que no nos sorprende a nosotros toda esa cantidad de nombres que se han mencionado. El señor Russell, por ejemplo, es una persona que está condenada en los tribunales de justicia, lo mismo que Casaña. Entonces, es bien delicado esto porque pareciera entonces que este señor Luis Redondo tiene razón. Luis Redondo dice también que hay diputados actuales que están vinculados con el crimen organizado. Y entonces es realmente peligroso que en este momento que vamos a elegir una Corte Suprema de Justicia, dentro del Congreso, esos diputados van a elegir a los magistrados. Entonces, pues, me parece a mí que lo menos que pueden hacer los partidos políticos es excluir a esa gente de sus filas. No puede ser que sigan en los puestos públicos. Van a decir que es persecución política, de seguro, porque así se escudan ellos. Pero, por ejemplo, con esa ley de impunidad, ahí salieron personas que no tienen nada que ver con persecución política, son corruptos. Y entonces, pues, me parece que es la oportunidad para que los partidos depuren sus filas, comiencen a depurar sus filas, porque Redondo de repente tiene razón, que el Congreso está lleno de diputados corruptos, de diputados que están vinculados con el crimen organizado. Entonces, pues, yo estoy preocupado cuando dicen esas afirmaciones de Redondo, porque entonces esos diputados van a elegir a la Corte Suprema, entonces van a elegir diputados de su conveniencia. Entonces, pues me parece que ha llegado el momento que los hondureños debemos de reaccionar en serio. No podemos seguir nosotros apoyando delincuentes solo porque son de nuestros partidos. Yo creo que uno de los deberes nuestros es combatir a cualquiera que esté en la corrupción, no importa que sea nuestro correligionario. ¿Automáticamente se le cancela la visa a estos personajes que salen en esta nueva lista, Ángel? Sí, automáticamente queda con la visa cancelada. Es más, como los norteamericanos no dicen a quién le quitan la visa, es muy probable que muchos de esos, ya no tienen visa. Lo que sugiere usted, don Jorge, es que se aparte de la lista, es decir, ellos fueron electos en una elección popular, valga la redundancia de palabra, pero la ley, ¿cómo los ampara a ellos? ¿Qué dice la ley? No, mire, es cuestión de ética, es cuestión de combatir la corrupción, y lo que debe hacer la dirección de los partidos es por lo menos separarlos. Y es más, lo que debería hacer realmente es seguirle la pista a esta gente y ver si cuáles son los casos de corrupción que tienen y ponerlos a la orden de la justicia. No puede hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, el caso de Russell y de Acasaña, que está clarísimo que ellos están condenados. Yo creo que lo menos que puede hacer el Partido Libre es ponerlos a la orden de la justicia. ¿Por qué estar protegiendo personas que son corruptas y que ya trascienden las fronteras de Honduras? Entonces, ahí es una prueba para Libre para saber si es cierto que quiere combatir la corrupción. ¿Y cómo queda la situación de Russell Tomé, por ejemplo? Él juramentó al nuevo presidente del Congreso Nacional. No, mire, es que esa presidencia es ilegítima, es totalmente ilegítima. ¿Sabe quién dijo que era ilegítima? Doña Xiomara, cuando asumió el poder. ¿Por qué? Porque Russell Tomé le estaba haciendo el papel, ni siquiera el papel de un periodista, ¿no? Sosteniendo un micrófono y la jueza juramentando a la señora. Entonces, si él hubiese sido realmente el presidente del Congreso, es a él que le hubiera correspondido juramentar a doña Xiomara. Pero como doña Xiomara sabía que él no es presidente del Congreso, entonces por eso se buscó una jueza. Desde ese momento está desconocido. Y además de eso, Russell Tomé no tiene ninguna facultad. Ningún diputado puede juramentar a otro diputado, menos uno que está condenado en los tribunales de justicia. Bien, no sé si tenemos alguna consulta, aquí le escuchamos, Ramón. Claro, Tony, es oportuno platicar con don Jorge Illescas, analista nacional, sobre estos temas. Don Jorge, ya había trascendido que el Departamento de Estado también, o el gobierno de Estados Unidos, había suspendido
el apoyo, el componente económico de unos 861 millones de dólares para los países del Triángulo Norte, incluido Honduras, había suspendido este componente económico mientras no daban luces de luchar contra el delito de corrupción en estos países. Ahora, con esta lista que ha trascendido, ¿qué le puede quedar al gobierno de doña Xiomara en materia de recibir estos recursos destinados al Triángulo Norte? Don Jorge. Bueno, ya se había destinado unos millones al gobierno de Xiomara y esto se canceló. Ahora, ¿qué es lo que transcurre, don Jorge? Mira, en realidad nosotros tenemos un gobierno veleta. Vino aquí el presidente de México y hizo un tour por Centroamérica y Cuba y les pidió que no fueran a la reunión de Estados Unidos. Y no fueron, en solidaridad con México. ¿Y qué pasa ahora con el presidente de México? Ahí está, ¿verdad? Sonriente, feliz, sentado a la par del presidente de los Estados Unidos, sacándole provecho. Entonces, yo creo que le falta personalidad, le falta nacionalismo a doña Xiomara para dirigir este gobierno. Y creo que no está dando muestras de combatir la corrupción. Y si no muestras de combatir la corrupción, perdemos la cuenta del milenio, como se perdió en el gobierno de Mel. Desde entonces se pierde. Desde el gobierno el gobierno de Maduro se está perdiendo la cuenta del milenio. Es decir, inicia mal este gobierno con eso porque se suspenden ayudas. Sí, es claro que sí, porque una de las condiciones para la cuenta del milenio es el combate a la corrupción. Y Honduras no está combatiendo la corrupción, ¿verdad? Y no es desde ahora. Entonces, pero este gobierno hablaba de combatir la corrupción. ¿Y cómo es posible que combata la corrupción? Emite una ley de impunidad donde, por ejemplo, Chimirri cayó preso en el gobierno de Mel, no fue en el 2009 ni en el 10, y fue por denuncia que se hizo de los Estados Unidos. Eso no es persecución política. Hay un montón de casos ahí, el de Flores Lanza, ese no es persecución política. Entonces ha venido a proteger personas que están señaladas y que están en los tribunales de justicia acusados de corrupción. Entonces esos son mensajes negativos no solamente para la ayuda de los Estados Unidos, sino que también para la inversión extranjera. Si no hay aquí un Estado de Derecho, como lo ha dicho perfectamente bien el informe del PNUD sobre derechos humanos, que si no hay Estado de Derecho, no hay educación, no hay salud, no hay desarrollo. Entonces, pues, combate a la corrupción es fundamental en nuestro país. Y el gobierno no está dando muestras de combate a la corrupción, sino de proteger a los corruptos. Bien, es una advertencia o una consecuencia del análisis que hace prácticamente el analista en temas políticos, Jorge Illescas. No sé si tenemos otra consulta. No, ¿qué le viene al país? ¿Qué le viene al gobierno, Tony? ¿Qué le viene, por ejemplo, a estos dos actuales vicepresidentes del Congreso Nacional a ser señalados por este informe en la lista Angel, que califica de alta corrupción cuando señala a un exfuncionario o funcionario de un determinado país? ¿Qué le viene a ellos? Consúltemele a don Jorge, por favor. ¿Qué le viene al país al estar señalado, por ejemplo, dos vicepresidentes del Congreso Nacional? Un desprestigio internacional. Como digo, eso demuestra que si esas personas están juzgadas, condenadas y no se ejecuta la captura para llevar a la cárcel, entonces quiere decir que aquí no hay seguridad jurídica, que aquí no hay Estado de Derecho. Y si no hay Estado de Derecho, no hay inversión extranjera ni inversión nacional. Entonces, y si no hay inversión, no hay empleo. Y si no hay empleo, sigue la pobreza. Y nosotros tenemos 73% de pobreza y 73 de pobreza y 53 de extrema pobreza. Esto es dramático. Ese informe de Naciones Unidas nos pone a nosotros un poquito arriba de Haití. Eso debe ser una vergüenza para los que han gobernado Honduras y para los que están gobernando Honduras, porque son corresponsables. Este es un proceso que se ha venido acumulando. Hoy tenemos una educación para el pasado remoto.
y los maestros no se preocupan de la calidad de la educación. Y los países para desarrollarse no necesitan dinero, necesitan tantos recursos naturales, lo que necesita es suficiente recurso humano, y eso es lo que Honduras no tiene. Y lamentablemente, que les debería dar vergüenza a los gobernantes, es que de Honduras están saliendo no la gente que no tiene calificación, sino que profesionales universitarios, médicos, economistas. Eso que pasó en Texas debería de darle una vergüenza, pero extrema. Mire, son muchachos profesionales universitarios que no encuentran trabajo en Honduras, que no encuentran oportunidades en Honduras y tienen que sacrificarse. Mire, le duele en el alma a uno saber que esos muchachos jóvenes que son economistas, que son profesionales universitarios, tienen que ir a exponer su vida, a sacrificarse para mantener a nuestro país, porque los gobiernos son felices con las caravanas, porque cada vez vienen más divisas. Entonces casi el 25% del Producto Interno Bruto son divisas. Los pobres están manteniendo aquí a los hondureños y no hay ninguna preocupación. Son felices anunciando por los medios de comunicación que se incrementaron las remesas. Es una vergüenza para estos gentes que gobiernan. Muchísimas gracias, agradecemos a esta hora de la mañana que nos haya atendido el licenciado Jorge Illescas. Regresamos con usted. Bien, gracias, Tony.